Justamente primero con expertos, temas jurídicos, los derechos de la protesta, las reivindicaciones del pueblo, pueden explicar por qué no pueden ser penalizadas. Lamentablemente Bolivia vive una criminalización a la protesta y no hay justicia social con represión y no hay democracia con la judicialización a la política. No hay democracia, para mí, con proscripción a partidos y candidatos. Y peor todavía, para mí, no hay Estado plurinacional sin la Bolivia profunda, claro, sin el movimiento popular. Está viviendo, y por eso pedí a algunos abogados, no abogadas, explicar, a ver, en base a normas nacionales, en base a la Constitución, a normas internacionales, seguramente va a ser importante comentar sobre la Convención de o el Convenio 169 de la OIT. Me acuerdo perfectamente, antes yo participé en una comisión de trabajo para hacer aprobar en Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando estaba presidente, 2007, aprobaron los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. Y como Estado, como gobierno, ha sido el primer Estado que ha ratificado mediante una ley en el Congreso por entonces. ¿Y cuáles son los derechos del movimiento indígena? ¿No? También podemos comentar, tal vez hemos invitado al hermano senador Luis Adolfo Flores, más que como senador, como abogado. ¿Cómo es posible que nos respeten normas internacionales? Hay jurisprudencia, como dicen los abogados. Se está sala frente a tantos procesos. Estaba sumando solamente este año, sí, también parte del año pasado, desde octubre, el gobierno boliviano tiene más de 300 detenidos por terrorismo. Más de 300 detenidos por terrorismo. En estos momentos, ¿cuántos detenidos habrán todavía? ¿No? Y más tarde, después de esta entrevista de la parte jurídica, vamos a explicar cómo desde medianoche movilizaron a la segunda división del ejército desde Oruro, a la división mecanizada desde La Paz, según informan unos 1000 policías, unos más de 500 militares, soldados. Escuché a muchas madres comentar: nosotros hemos mandado a nuestros hijos al cuartel para que aprendan a defender la patria y no atacar, agredir a su padre y a su madre. Algunos papás, mamás están pidiendo ahora que no haya servicio militar. Están pidiendo, hemos escuchado seguramente en varios medios de comunicación, en redes, llevar a los soldados. Ayer me ha sorprendido, nos han anunciado padres desde Entre Ríos. A los soldados les están enseñando a vestirse de policía y están enseñando a manejar gases. Desde el regimiento R33, que está en el municipio de Entre Ríos, disfrazar de policías para reprimir a sus papás en Trópico de Cochabamba. Están pidiendo retirarse, vamos a retirar, quieren sacarse a los hijos del cuartel. Aquí está llevando entonces. Bueno, hay tanto que comentar, pero en este momento es importante, ¿qué es el derecho a la protesta? Tenemos derecho a la protesta, ¿no? Y por eso, Ramiro, hemos pedido esta entrevista con expertos que nos pueden explicar. Tal vez podemos empezar con uno de ellos sobre este derecho a la protesta. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano presidente. Y en efecto tenemos virtualmente la presencia del doctor Nelson Cox, ex defensor del pueblo, el doctor Vladimir Ochoa, abogado defensor también allá en la ciudad de La Paz. Estará también el doctor Rodrigo Tola. Todos ellos son miembros del equipo jurídico del instrumento político y que han estado trabajando bastante con los detenidos, justamente, hermano presidente, y el senador Luis Adolfo Flores, que también es abogado. Vamos a hablar de los procesos por terrorismo que se viene instaurando, principalmente a usted, hermano Evo, y a la gente que se viene deteniendo. Entonces, si les parece a nuestros hermanos abogados, doctor Nelson Cox, podríamos comenzar con usted para explicar jurídicamente este tema del terrorismo, la persecución que se viene haciendo justamente en este momento. Desde anoche ha habido tremendas represiones. Doctor, muy buenos días. Bienvenido al contacto con la radio, hermano Nelson. Muy buenos días, hermano Ramiro.
hermano presidente, hermano senador, a quienes están siguiendo Causa Chuncoca. En esta participación, con mucho respeto, como parte del equipo jurídico, nosotros vamos a hacer tres criterios. Yo voy a hacer una contextualización. En segundo lugar, el doctor Rodrigo, toda la parte del equipo jurídico, va a especificar el tipo penal de terrorismo en cuanto hace a la subsunción del tipo y todas las connotaciones que hacen a la persecución penal. Y luego el doctor Vladimir Ochoa va a efectivizar el criterio con relación al derecho a la protesta y la connotación que tiene. Iniciando esta explicación para la población con relación a estos ilícitos, primero se tiene que contextualizar la coyuntura que ha vivido Bolivia el pasado año, en la que el Pacto de Unidad ha activado el derecho a petición que hace al artículo 24 de la Constitución para que el gobierno, a través de los ministerios pertinentes, atiendan el derecho a la petición. Se ha hecho efectivizaciones con documentación ante el Ministerio de la Presidencia desde el mes de septiembre. Se ha presentado también estas solicitudes a diversas instituciones para que el gobierno atienda esta determinación del Pacto de Unidad de reclamar al gobierno la crisis que había generado, reclamar el incumplimiento de normas, reclamar la vigencia de decretos supremos y todo un pliego petitorio que hemos presentado y que lamentablemente no ha sido bien atendido por las autoridades de gobierno. Cuando decimos bien atendido, han evadido atender en el marco del derecho a la petición que tiene un colectivo humano y la población que sepa, este colectivo humano, desde luego que congrega a ciudadanos que tienen pertenencia también a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Vale decir, los pedidos se han hecho como ciudadanía particular, civil, ante la sociedad política que es el gobierno y los vertientes que permiten esta reclamación a través de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Comunidad de Catolinas son un aliento en la autodeterminación que hace a los pueblos, cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que permite esta interacción como un ente colectivo y que permite también esta reclamación en la vigencia de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. No es algo forzado, es algo legítimo que ha presentado ante el gobierno y que lamentablemente el gobierno ha dejado de lado porque no ha cumplido ni siquiera con canalizar sectorialmente, porque se ha hecho observaciones a través del Ministerio de Hidrocarburos, a través de los Ministerios de Economía, a través del Ministerio de Trabajo. Distintos sectores del gobierno estaban identificados para poder canalizar un diálogo. Obviamente, el gobierno ha evadido esta situación de diálogo que en el marco de los derechos humanos para evitar la conflictividad debe ser canalizado. Ante ellos se han hecho las peticiones, después, paralelamente a las movilizaciones de octubre de 2024, ante el Defensor del Pueblo. Es la institución por ley de la vigencia de los derechos humanos que en la cultura de paz tiene que canalizar estos derechos legítimos que reclama la colectividad movilizada para que el Estado, puede ser nivel subnacional, gobiernos municipales, gobiernos departamentales o gobierno central, atienda, resuelve el pedido. Vergonzosamente se ha tenido un rol absolutamente ajeno porque no ha exigido directamente al gobierno. Ha sido parte de la elevación. Hemos canalizado esto en mesas desde octubre hasta el 8 de noviembre, más o menos, que el gobierno se ha reído porque se ha hecho la burla de nuestros pedidos. Hemos tenido varias mesas infructuosas de reunión porque la determinación del gobierno era simplemente no escuchar los pedidos del pueblo en contra de la crisis, no escuchar a las organizaciones, no reconocer la legitimidad del Pacto de Unidad que estaba nucleada a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales y desde luego a través de este desconocimiento criminalizar a los hermanos que se habían movilizado, penalizar a todos aquellos que reclamen. Entonces, este contexto de reivindicación desde las vertientes del derecho de los pueblos indígenas en el marco del convenio 169, su autopropia determinación, vinculado al derecho de reclamación y la petición, también están reguladas, porque no se puede, cualquier gobierno no puede decir, esto es delito, esto es terrorismo, esto es sedición. Hay una configuración de dogmática penal, hay una lógica cuando se transgreden determinados estándares. El Estado boliviano ha sido notificado después de la crisis de Estado del 2019 con criterios de los estándares interamericanos para la inclusión social, que es el camino al fortalecimiento de la democracia, y cómo tiene que respetar el derecho a la protesta. Lamentablemente, el gobierno ha sido oídos sordos de estos reclamos, no solamente por intermedio de la Defensoría del Pueblo, penosamente la Defensoría ni siquiera ha exigido, hasta ahora, no ha exigido la reinstalación de la mesa de diálogo que correspondería, porque tienen todo el pliego petitorio que se ha presentado al gobierno, tienen las cartas que se han solicitado, tienen las actas que han sido suscritas entre octubre y noviembre pasado del 2020-2024, que tranquilamente podría canalizar, pero lamentablemente ahí juega un rol absolutamente ausente la Defensoría del Pueblo y desde luego se ha visto desde el gobierno que evadiendo estas obligaciones de cumplir como Estado a la luz de estándares interamericanos, evadiendo su rol de atender el derecho a la petición, estas reclamaciones las está criminalizando.
Voy a dar un último tips con relación a las acciones que está efectuando el gobierno, porque para estigmatizar la movilización social, para lograr confundir a la población y que se identifique como terroristas, porque esa es la calificación que está dando el gobierno, lamentablemente han efectuado un plan de acción, el gobierno, un plan de acción para lograr disuadir estas movilizaciones, pero desde el constructo social. Han instrumentalizado acciones de lesión contra policías, han señalado eso como pretexto para que estas sean identificadas como movilizaciones violentas, se ha urdido para que se haga un autoatentado para una ambulancia, tiene simbológicamente en la Declaración de los Derechos Humanos y del derecho humanitario significancia, pero para tratar de atribuir a la movilización social actos criminales. De la misma forma, en los puntos de bloqueo se ha señalado que se ha atacado a un personal de salud, personal médico, que desde luego esto tiene una tendencia a criminalizar. Y luego el tema de los periodistas que hace al escenario de la libertad de expresión para que señalen que esta es una movilización absolutamente violenta y terrorista. Ya la ANP se ha pronunciado. La Defensoría del Pueblo no está coadyuvando en este tema porque penosamente también han señalado que se estaría atacando a defensores de derechos humanos. Y esos tipos que son objetos, en este caso, para que se estigmatice la movilización y se criminalice, es un plan de acción del propio gobierno con la finalidad de desacreditar el reclamo que tiene esta movilización, con la finalidad de criminalizar a los dirigentes, identificando, así como hemos visto en estos últimos días, con personal infiltrado de la propia policía, como ha pasado ayer en Cochabamba, personal de inteligencia, que son los que están siendo utilizados para ser supuestamente víctimas y sindicar a dirigentes. Y este es un plan de operaciones que lamentablemente no está teniendo el freno necesario de acciones de vigencia de derechos humanos y que para la población entienda por qué no corresponde que se atribuya a la Comisión de Terrorismo, por qué no corresponde que esta movilización social pueda tener criminalización, pueda tener sindicaciones de hechos y no como configura una reclamación del derecho a la petición, del derecho a la movilización, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libre organización y del derecho a poder bloquear, que son estándares interamericanos de derechos humanos que el Estado lo tiene además signado para su cumplimiento, penosamente recurren a la persecución penal. Ese punto le ruego, por favor, pueda expresar el doctor Rodrigo Tola en lo que concierne al tipo penal propiamente de terrorismo para que se haga la diferenciación de la movilización social. Muchísimas gracias, doctor Nelson. Vamos a invitar entonces al doctor Rodrigo Tola para que continúe la explicación. Doctor Tola, muy buenos días. Adelante, por favor. Bien, en esta parte es importante señalar los siguientes aspectos. Primero, hay que refrescar la memoria del pueblo boliviano. El año 2019 también se ha utilizado la misma estrategia, utilizando un supuesto audio para iniciar una persecución judicial en contra del hermano Evo Morales. Recordemos que en noviembre de este año, el ministro de entonces del gobierno de facto, Murillo, salió a medios de comunicación con un audio. Y ahora lo mismo hace este gobierno. 3 ministros de 3 carteras de Estado diferentes salen con un audio indicando que van a iniciar un proceso legal por este supuesto audio. Esta misma estrategia nuevamente se está repitiendo, pasado ya 6 años aproximadamente, pero habrá que ver si este audio primero es legítimo. Habrá que ver si este audio es verídico. Pues estas carteras de Estado han referido una lista de varios delitos por el cual se estuviese formalizando una denuncia. El Ministerio Público tiene una tuición especial. El Ministerio Público es la representación de la sociedad. El Ministerio Público no va a iniciar la investigación por todos los delitos que las partes o cualquier persona creyere que puede formalizar una denuncia. Entonces, de toda esta lista de delitos, habrá que ver cuáles el Ministerio Público ha admitido y cuáles ha desestimado. Recordemos que el Ministerio Público, en primer lugar, investiga hechos y no delitos. Entonces, el Ministerio Público, basados en una denuncia que supuestamente adjunta un audio, a priori hemos conocido por medios de comunicación que se estuviese formalizando una denuncia por el delito de terrorismo y otros delitos. Ahora vamos a hablar solamente de este delito que es el más grave, porque ellos pretenden de alguna forma criminalizar las protestas sociales. El artículo 133 del Código
Penal, la disposición adicional segunda de la Ley 262 de 30 de julio del año 2012 ha modificado este artículo. Y en su última parte de esta tipología refiere de manera textual. Es importante además señalar que hay 3 elementos por el cual una persona puede adecuar su conducta a este tipo penal. No conocemos si estas carteras de Estado o el Ministerio Público ha adecuado supuestamente la conducta del presidente Morales a la primera parte, a la segunda o a la tercera parte. Pero hay que leer de manera íntegra este articulado. Y la última parte es lo más importante y lo más esencial. ¿Qué dice la última parte? Las conductas que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales, o cualquier otro derecho constitucional, ojo, aquí abro comillas, subrayo y en negrillas, no serán sancionados como delito de terrorismo. Es claro, taxativo e importante lo que refiere el artículo 133 del Código Penal. Dice que no se va a considerar como terrorismo cuando esa conducta tenga una finalidad de reivindicación o ejercicio del derecho humano, o derechos sociales, o cualquier otro derecho constitucional. ¿Y qué es lo que estamos reclamando ahora? Bolivia actualmente, y es de conocimiento público, no es un criterio de un grupo de la sociedad, es de conocimiento general. Bolivia está en una tremenda crisis económica, en una tremenda crisis social, y precisamente se está saliendo a reclamar que se puedan restituir esos derechos humanos, esos derechos sociales, esos derechos colectivos que están inmersos en nuestra Constitución Política del Estado. Y precisamente el 133 da esta excepción y dice no va a ser considerado como terrorismo. Habrá que decirles a las personas que denuncian, habrá que decirles al Ministerio Público que lean de manera íntegra el artículo 133 del Código Penal. El Ministerio Público puede desestimar denuncias. La ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 55, parágrafo 2, precisamente establece ello, que puede desestimar cuando no existen elementos suficientes, que puede desestimar cuando el hecho es una conducta que se adecua a materia penal privada. Entonces, al momento, nosotros desconocemos por qué tipos penales se hubiese iniciado o se hubiese aperturado este proceso. Hay un principio esencial que rige al Ministerio Público y esto lo establece su ley orgánica. El artículo 5 en su numeral 3 de la ley 260 precisamente establece el principio de objetividad. Y también esto está refrendado en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice este artículo? Nos dice básicamente que el Ministerio Público debe ser objetivo a momento de realizar la persecución penal pública contra cualquier persona. Y esto dice además que no solamente debe tomar en cuenta aquellos elementos que hacen ver que la conducta de un determinado ciudadano se adecua a un tipo penal, sino también que debe tomar en cuenta aquellos elementos que desvirtúan esta conducta referente a la subsunción de algún tipo penal. Entonces, esperemos que el Ministerio, bajo esta premisa que está inmersa y además del principio de responsabilidad y otros principios más que enlista el artículo 5 de su ley especial, esperemos que realmente actúe de esa forma. Y hablamos de presunciones porque de momento nosotros desconocemos cuál es la denuncia en su contenido íntegro. ¿Cuáles son estos hechos? Si realmente se ha abierto una investigación por terrorismo, tendría que el Ministerio Público ver si esa conducta se adecua al tipo penal como tal o se va bajo esta excepción que establece la misma normativa. Tenemos que nosotros ser responsables a la hora de salir a medios de prensa y no solamente leer lo que creemos que es importante. Este tipo penal, el 133, es bastante especial. Es un tipo penal que tiene 3 elementos distintos. El primer parágrafo, que es el más importante, que es el más grande, habla sobre hechos que constituyen delitos contra la seguridad común, seguridad pública y otros. Pero tiene ciertos elementos, ciertas condicionantes. En su segunda parte, también habla
sobre apoderarse de una aeronave, de un vuelo, buque. ¿Será eso tal vez? Una tercera parte con la misma pena al que promoviere, creare, dirigiere, formare parte o prestar apoyo a una organización destinada a la realización de conductas típicas. Esta subsunción la tiene que hacer el Ministerio Público. Entiendo que estas carteras de Estado han presentado todo un enlistado de tipos penales al cual, según ellos, se estuviese adecuando. Pero es labor estricta del Ministerio Público, conforme el Código de Procedimiento Penal, adecuar, subsumir una conducta a algún tipo penal. Pero se tiene que leer de manera íntegra, se tiene que dar una interpretación objetiva de los tipos penales. No puede el Ministerio Público, a presión de absolutamente nadie, alguna injerencia política, iniciar investigaciones y persecuciones judiciales a personas así porque sí. Porque además eso acarrea una responsabilidad para quien realiza la persecución penal. Entonces, me quedo con esta última parte y con esto concluyo. El 133 del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal, tiene que leerse de manera íntegra. Las conductas que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional no serán sancionadas o no serán consideradas como delitos de terrorismo. Debemos nosotros demostrar ahora que seguramente el Ministerio Público está realizando los primeros actos de investigación, actos preliminares para colectar los elementos que vayan a adecuar esa conducta. Pues esperemos que el Ministerio Público realmente demuestre que esas conductas aparentemente se subsumen al tipo penal de terrorismo. Nosotros tenemos bien claro, nosotros tenemos el respaldo legal, el respaldo social inclusive, de que esta conducta es en busca de la reivindicación de ejercicio del derecho humano y derechos sociales. Con esto concluyo mi participación, cediendo la palabra al doctor Vladimir Ochoa, que va a continuar con esta exposición. Muchas gracias, doctor. Saludándole, doctor Vladimir, muy buenos días. Le dejamos con la explicación sobre el mismo tema. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, querido hermano Ramiro, a nuestro hermano presidente, comandante Evo Morales, un gusto estar acá, pero sobre todo un saludo a todo el movimiento popular, al movimiento campesino de Bolivia que está heroicamente resistiendo el día de hoy en defensa de la democracia y de la canasta familiar. Me he permitido hacer algunas diapositivas, estimado hermano Ramiro, no sé si se puede transmitir, si se está pudiendo transmitir. Se puede, doctor. Adelante, por favor. La estoy compartiendo, no sé si la pueden observar. Adelante, adelante, por favor. Adelante, usted transmítalo. Ya. Ustedes me confirman si se está viendo. Bueno, lo que ha señalado el doctor Cox y el doctor Tola se desarrolla a partir de un elemento fundamental. Nosotros hemos señalado que la actual coyuntura que vive Bolivia se sintetiza en una frase bastante concreta. La democracia está en terapia intensiva con un pie en la tumba. ¿Y por qué es importante señalar este extremo? Porque se nos ha satanizado, se nos ha criminalizado, pero sobre todo nos han perseguido. Como usted ha señalado, hermano Ramiro, 360 prisioneros políticos, incluso hermanos asesinados por la policía bajo la etiqueta de terrorismo. Esta táctica que adopta el gobierno es una táctica que ya han utilizado todos los gobiernos, ojo, todos los gobiernos que no están respetando la democracia. Pero ¿por qué es importante señalar la democracia que está en terapia intensiva? Porque la coyuntura boliviana se ha caracterizado por dos elementos muy críticos. Primero, que el gobierno ha sometido y con ello ha roto la independencia de los poderes y los órganos del Estado. El Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público, por ejemplo, que cuando hay delitos de corrupción en el gobierno quedan en la impunidad. Pero para perseguir se hace procesos express, como el caso del hermano Alberto Echazú. Y un escenario más crítico, el que es sobre la situación económica. Las políticas antipopulares del gobierno han generado una situación de pobreza en el país, que al mismo tiempo tiene una afectación directa a los derechos humanos, individuales y colectivos,
como por ejemplo que en esa semana nos hemos noticiado que 15.000 estudiantes jóvenes estarían abandonando la educación para dedicarse a trabajar. Ante esto, como lo ha señalado con mucha precisión el doctor Cox, el movimiento popular, el movimiento campesino, ha solicitado que el gobierno atienda esta necesidad económica, esta crisis institucional, pero hemos tenido respuestas negativas. La literatura en materia de derechos humanos es bastante clara. Dice que el desarrollo del derecho a la protesta, que en nuestra Constitución Política del Estado está reconocido a partir del artículo 21 de la Constitución, es también proporcional a las respuestas del mismo Estado. Se han hecho peticiones, pliegos petitorios, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Más todas las respuestas del gobierno nacional han sido negativas y sobre todo una violencia estatal. En ese sentido, el derecho a la protesta hace a la democracia misma. Cuando el Estado y las instituciones no te responden, el pueblo movilizado se obliga precisamente a ejercer su derecho a la protesta. Para que ahora bien nuestros detractores no digan que nosotros estamos haciendo una retórica y lírica vacía, me he permitido exponer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un informe del 2017 que lo tienen en las pantallas, dice claramente: la Corte Interamericana ha afirmado que las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener, escuchen, la máxima protección posible y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia. Pero está subrayado con rojo lo más importante. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia, debe entenderse que el Estado, ojo, repito, que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. Lo que ha señalado el doctor Cox, hemos solicitado el diálogo ante el defensor del pueblo y hemos tenido lamentablemente una negativa. Eso es desafortunado, pero lo más grave es a partir del Estado, del gobierno, que tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y hay que ratificar el elemento fundamental de la ruptura institucional. ¿Por qué hay una ruptura institucional? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, conceptualiza, te otorga un concepto de qué es una ruptura institucional. Te dice, en situación de ruptura institucional, que es la relación entre los derechos que resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejerce de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales que son contrarias al orden institucional y para reclamar el retorno de la democracia. Escuchen muy bien, las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible. Muy bien, desde 2023 el gobierno nacional ha generado una ruptura institucional porque rompe la independencia de poderes y lo más importante, va a proscribir al movimiento popular y al movimiento campesino. Primero, va a, con actos ilegales, a arrancarle su partido, su organización política, que es el MAS, y se está consumando en este momento la proscripción. Desde el derecho político se está lesionando el derecho de elegir y ser elegido. Por eso nuestra reivindicación en este momento de defensa de la candidatura del comandante Evo Morales es nuestro derecho del pueblo a elegir a nuestro candidato. Entonces hay una clara ruptura institucional. Y la Corte Interamericana te dice, en ese tipo de situaciones, el derecho a la protesta es el único instrumento y es más, el Estado y el sistema interamericano debe garantizar y proteger el derecho a la protesta. No lo decimos nosotros, ahí está la jurisprudencia, que es la del 2 de julio del 2004. Para que no digan que nosotros solamente hacemos una retórica o una argumentación vacía. Estamos demostrando. Muy bien, pero hay que profundizar con relación a qué se debe. Bueno, creo que tenemos, doctor, si nos está escuchando,
hemos perdido la señal, creo que tenemos por ahí alguna dificultad con el internet. Vamos a tratar de recuperar, por favor. No sé si nos está escuchando doctor Vladimir Ochoa allá en la ciudad de La Paz para continuar con esta exposición que nos parece sumamente importante. No sé si nos escucha el doctor Ochoa. ¿Nos Sí, escucha, yo os doctor? escucho. ¿Escuchan? Ah, sí, se ha congelado un momento. Adelante, por favor, prosiga, doctor. Nos está saboteando el gobierno. Bueno, entonces dice, como regulador constante del equilibrio entre los poderes. Pero dice, este sistema de la separación de poderes es un sistema de frenos y contrapesos. Lo más importante, que exigiría, por ende, ojo, la existencia de garantías que permitan a los poderes un actuar libre y con autonomía. Ojo, lo más importante, sin injerencia ni subordinación de unos a otros. Hemos demostrado a la población entera que lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es una extensión del gobierno nacional. Es decir, que el gobierno nacional hace injerencia sobre el Tribunal Supremo Electoral y sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa injerencia para que estas dos instituciones hagan actos a la medida de los intereses del gobierno, rompen la independencia de poderes. Y la independencia de poderes es el elemento fundamental de la democracia. Por eso estamos en terapia intensiva. Creo que no se ha podido, bueno, se cortó la producción hasta no sé si hemos vuelto con la diapositiva. ¿Por qué es importante? Porque estamos señalando la jurisprudencia del sistema interamericano. Ojo, que solamente estamos hablando del sistema regional. Hasta aquí nosotros hemos demostrado cómo estamos viviendo en una ruptura institucional, en una ruptura institucional democrática. Ahora bien, entonces, lo más importante que se debe entender es que la protesta se la va a entender como un acto lícito, tiene una presunción de licitud. Y como decíamos, si un Estado no tiene la capacidad de responder, lo único que le queda al pueblo es movilizarse. En ese sentido, por eso la Corte Interamericana deja de manera clara, y aquí está subrayado en rojo, que el derecho a la protesta debe ser considerada la regla. Y mucho más, cuando estamos viviendo procesos de quiebre institucional democrático. En resumen, es Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y las políticas económicas antipopulares las que nos han llevado a la movilización. Y se han manifestado varios sectores de la producción boliviana en contra del gobierno. Transportistas, carniceros, gremialistas, cuentapropistas. No solamente es un sector, son varios sectores, como la expresión de su derecho a la protesta. Ahora bien, entonces, cuando el pueblo ejerce su derecho a la protesta por la incapacidad del gobierno, ¿cuál debe ser la respuesta que debe tener? En estricta aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo más importante es de que el Estado, ojo, aquí hay un elemento muy importante, no tiene el derecho de obstaculizar el derecho a la protesta, más todo lo contrario, tiene la obligación de protegerla y permitir que se desarrolle. Pero hemos visto que desde el 2023, y en particular el 2024 y ahora, el gobierno está rompiendo con la presunción de la licitud del derecho a la protesta. No lo decimos nosotros. Aquí está el caso Montenegro, Aranguren y otros versus Venezuela. Y dice, respecto a esta situación, la Comisión ha señalado que los Estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego en las manifestaciones y protesta. Y escuche muy bien, esto no le va a gustar al gobierno, e implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercer en la práctica. Ojo, no como forma de obstaculizarlos. La Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto a que la seguridad ciudadana no puede basarse, aquí lo más importante, bajo el paradigma de uso a la fuerza, escuchen, que apunte a tratar a la población civil movilizada como el enemigo.
y es lo que ha dicho el doctor Tola, se nos indican de terroristas. La etiqueta de terrorismo es una sindicación de decirnos que nosotros somos los enemigos. Y el doctor Tola con mucha precisión ha dicho, nunca se ha aprobado por parte del Ministerio Público que estas movilizaciones se hayan adecuado al tipo penal de terrorismo. Por eso, no lo digo yo, están en las imputaciones formales y lo que ha pasado un par de semanas atrás, el Ministerio de Gobierno agarra y sale y dice, hemos encontrado actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo. Nos aprenden por esos delitos, pero como observan en las requisas que no hay elementos, horas después, para que no se caiga su proceso, cambian otros tipos penales. Asociación delictuosa, instigación a delinquir, pero menos por terrorismo. Pero ahí está la violación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta jurisprudencia que yo les estoy mostrando, que es de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, te dice que la noción de orden público, esa idea de orden público, no puede ser invocada para suprimir el derecho garantizado por la Convención Americana, que es el derecho a la protesta. Es decir, que cuando nos dicen estamos saliendo a desbordar el orden público, la simple manifestación y su acción de despliegue policial y militar es una contravención o es contradictorio a lo dispuesto en la justicia y en la jurisprudencia interamericana. Ahora bien, el gobierno nacional lo que no entiende es de que, una vez más, el deber del Estado es de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce, en este caso, del derecho a la protesta. Por un lado, tenemos procesos sumarios, es decir, que los aprenden, como los habíamos mencionado, en sus procesos políticos, y por el otro lado, tenemos un bombardeo comunicacional que tiene que ver con la etiqueta de terrorismo. Pero está interfiriendo. Cuando el informe anual del 2015, ahí está el párrafo 68, dice, el Estado debe tener como objetivo principal la facilitación y la no contención, ojo, o la confrontación con los manifestantes. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno nacional entonces? Lo que ha dicho el doctor Cox, consolidar las mesas de diálogo y de trabajo. Pero en vez de ir al diálogo, lo que hace es reprimirnos, porque lo que está haciendo es crear condiciones para perseguir a los dirigentes y cortar la cabeza de la movilización del movimiento popular y del movimiento campesino. Ya vamos terminando. Por último, las Naciones Unidas han señalado claramente que aquí hay un elemento muy, muy importante que tiene que ver también con el caso, bueno, con los delitos y las investigaciones del caso de terrorismo. En la tradición jurídica de todos los procesos en América Latina particularmente, y incluso en el mundo me atrevo a decir, durante los procesos penales por casos de terrorismo hay un hecho bien importante. Es que hay una dirección, una dirigencia que no siempre puede controlar los actos de todas las personas que están movilizadas. Existen personas que pueden ser incluso infiltradas, como lo hemos visto en los últimos días, o que por alguna otra situación se desprende del espíritu colectivo de la movilización y realiza actos colectivos, actos delictivos de manera individual. Y es por eso que el gobierno tiene la obligación de individualizar a cada individuo y determinar si estos han realizado estos actos bajo la dirección o bajo la disposición del dirigente. Pero ¿qué es lo que hace en el caso boliviano? Más bien provoca el caso contrario. Provoca individuos, infiltra individuos para luego sindicar a todo el movimiento o a todos los compañeros movilizados, que es otra forma de criminalizar, satanizar y hacer persecución indebida e ilegal a los compañeros que están ejerciendo el derecho a la protesta de manera legítima. No lo decimos nosotros, ahí está el informe especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, como habíamos señalado, cuando el Estado no tiene la capacidad de resolver los problemas, la gente se ve obligada a movilizarse, por lo cual se presume el carácter lícito de la
de la protesta. Por eso dice, los estados deben actuar sobre la base de la licitud de la protesta y la manifestación pública y bajo el supuesto de que no, ojo, no constituyen una amenaza en lo público, aun en casos en que se realicen sin previo aviso. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Todo lo contrario. Despliega la campaña comunicacional con el Ministerio Público, el Ejército y la Policía para decir que la protesta es criminal. Y ahí tienen todos los ministros que salen diciendo que por culpa de la movilización estamos en crisis económica. Cuando después de la movilización de Parotani en noviembre de 2024, la crisis económica se ha mantenido y se ha agudizado. ¿Qué es entonces esas aseveraciones de esos ministros? Es una criminalización ilegal, inconstitucional de la protesta. Y ahí está, a confesión, relevo de parte. No lo decimos nosotros, como medio de prueba ofrecemos este informe del 24 de abril del 2013. Y por último, querido hermano presidente, hermanos del pueblo, nosotros queremos seguir señalando de que evidentemente, como lo habíamos indicado en algunas otras conferencias de prensa del equipo jurídico, si el gobierno no quiere bloqueos, que se resuelva la crisis económica sin engaños. Lo más importante, la gente piensa en su instinto que las elecciones van a resultar una esperanza para solucionar de alguna manera la crisis económica que nos está azotando. Pero ¿cómo vamos a poder considerar que esas elecciones van a ayudarnos si los vocales están haciendo unas elecciones a la medida, como si fuera un sastre que hace un traje, del cliente llamado Luis Arce para salvar su cabeza, siendo primer senador de la ciudad de La Paz, sacrificándonos a todos? Y en ese sentido nos está empujando aquí en la proscripción del movimiento popular y campesino a que solamente podamos elegir a dos sectores: al proselitismo de la nueva derecha con Luis Arce o a la derecha más conservadora y radical, que es Tuto, Manfred o Samuel Doria Medina. Por eso estamos en una situación en la que ratificamos que la democracia está en terapia intensiva con un pie en la tumba. Y lo más importante a la luz de los derechos humanos, las medidas económicas antipopulares del gobierno nos han sometido en una situación de pobreza que genera una violación de derechos humanos multilesivos, es decir, individuales y colectivos. Y ahí tienen el paso de 15.000 jóvenes estudiantes que han desertado de la educación. No queda más que decir que no va a frenar el avance del movimiento popular y campesino de Bolivia, que ahora se ha levantado como un gigante que dice y que va a vencer a patria o muerte. Con esto hemos acreditado de manera objetiva, técnica, jurídica y contundente que el derecho a la protesta es legítima, legal, y rechazamos la persecución judicial, política y la criminalización de la protesta. Disculpen por haberme extendido, gracias por escucharme, hermano presidente, compañeros, que viva el movimiento popular, que viva el movimiento campesino, que venceremos muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Muchas gracias. Hemos tenido una explicación muy clara, por cierto, de todo el derecho internacional en relación a las protestas. Nos han explicado muy bien en relación al Código Penal, en fin. Ahora vamos a invitar al doctor Luis Adolfo Flores, él es también abogado y senador del Estado Plurinacional, para que pueda complementar con otros elementos jurídicos en relación a la CIDH. Doctor, al tiempo de darle la más cordial bienvenida, adelante, por favor. Buenos días, Ramiro. Un saludo muy especial al presidente Evo. Saludar también a los colegas que están interviniendo en este conversatorio y también al pueblo boliviano que está haciendo seguimiento a lo que sucede en el país. Bueno, con preocupación observamos lo que está sucediendo en Bolivia, pero inicialmente tenemos que recalcar que en Bolivia ya no existe el cumplimiento del derecho, de la Constitución. No hay un Estado de no derecho, que es beneficio para una parte de los bolivianos, para las élites, para una clase de bolivianos en todo sentido. En lo económico estarán cómodos, tienen su recurso, por otro lado la gente humilde ya no tiene para alimentarse. En el tema constitucional se les beneficia
con temas de sentencias constitucionales a esa élite, pero al otro bloque no se los deja participar en democracia. Vulneración de tantos derechos que existen, no para algunos sí y para otros no. Lamentable este suceso que pasa en el país, y precisamente en ese estado de no derecho se están vulnerando hartísimos, no solamente derechos constitucionales vigentes en el país ya hace mucho tiempo, pero también hemos recogido un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elaboró un informe del 2019, el informe número 22, donde precisamente recomienda a los países que en estas situaciones del derecho a la expresión, fundamentalmente, el derecho a la asociación, el derecho a la petición, son derechos que finalmente en muchos casos terminan en un derecho a la protesta, porque no son escuchados por el Estado. Y han recomendado a los países una serie de pasos que se debe tomar en cuenta y que estas recomendaciones son vinculantes, que los países tienen que tomar, los gobiernos tienen que tomar en cuenta para no abusar, ¿no? Contra los manifestantes que no han sido escuchados en su momento, que han sido vulnerados en su derecho a asociarse, en su derecho a expresarse y en su derecho a solicitar, a pedir al Estado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Tribunal Constitucional es que ha generado todo este caos, porque es el gobierno verdadero en el país junto con el presidente Arce. Y este informe, ¿no? Específicamente garantiza el derecho a la protesta en los países que somos miembros. Y dice, entre algunos temas que tienen que ver con Bolivia, voy a leer textualmente para que no haya mala interpretación: la protección de los derechos y libertades de otros no debe ser empleados como excusa para restringir las protestas de un determinado país. O sea que supuestamente con derechos de otros, vamos a reprimir a los que están haciendo protestas. Eso es lo que pasa generalmente, eso es lo que hace el Estado, ¿no es cierto? Y aquí es textual lo que manifiesta. Debe ser el derecho a la protesta, dice debe considerarse una regla general y las limitaciones a este derecho deben ser excepcionales, o sea, no se debe limitar de manera general el derecho a la protesta. También en el mismo párrafo dice, la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Esa es la interpretación. Cuanto otros derechos no se han cumplido, se los ha pedido, se los ha solicitado al Estado y no se ha cumplido, porque son derechos, entre los derechos políticos, entre los derechos económicos, el derecho a vivir bien en Bolivia, no se cumplen, tiene derecho a la protesta una persona. Estas son las recomendaciones que tienen que tomar en cuenta los Estados miembros de la Convención Americana, que lamentablemente en Bolivia no se está escuchando porque tienen una planificación de elegir un presidente, de someter a una parte de los bolivianos por el tema económico, por lo que quieran resistir o por lo que quieran manifestarse. Y todo este proceso nos lleva en este momento a observar lo que está sucediendo en el país. Y cuando se ejerce ese derecho a la protesta de miembros de un país, ¿qué pasa? En el mismo informe se analiza la intervención de policía y de Fuerzas Armadas y se recomienda que esas recomendaciones se lo puede procesar para además incluir un futuro proceso no solamente interno, sino externo contra las autoridades del país, porque no se está cumpliendo. Entre ellos, en Bolivia dice, vamos a la norma boliviana, ¿cuándo deben intervenir las Fuerzas Armadas? Se aprobó el 2019 una ley, ¿no? Que manifiesta el 23 de julio de 2020, la ley que declara el estado de conmoción interna. O sea, ¿qué significa? Solamente una ley puede declarar el estado de sitio o estado de excepción. No puede hacerlo un gobierno, o sea, no puede pedir que las Fuerzas Armadas participen. Y en este momento ya son parte de la represión las Fuerzas Armadas.
Yo quiero decirles que a los miembros de las Fuerzas Armadas que están interviniendo, que están ordenando, y también los soldados, los oficiales que están interviniendo, tienen que anotarse los nombres de los que le están en este momento ordenando de manera ilegal la intervención. No existe una ley para que se apruebe de manera excepcional la intervención de la policía, muy excepcional y que va contra, y lo voy a explicar después, contra la convención y la recomendación de la CIDH. Pero voy a recalcar que la Constitución es clara cuando dice que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra, son imprescriptibles. Se los puede perseguir en el futuro, cualquier momento, contra las personas que vayan a cometer delitos de genocidio. Y está en el delito del derecho internacional de genocidio, ¿no? Y también está cualquier tipo de lesiones, es un delito común. Aquellos oficiales, suboficiales que están ordenando a vestirse de policía a los soldados porque efectivamente es de conocimiento. Los compañeros, las compañeras han encontrado en una movilidad de las Fuerzas Armadas soldados, ¿no? Con uniformes y materiales para reprimir de la policía. O sea, lo que está haciendo este gobierno es disfrazar a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas de policía. Creen algunos miembros de la Fuerza Armada que con esto, con este disfraz de policía, que lo están vistiendo algunos soldados, se van a liberar de los delitos que puedan cometer. Ya para empezar, el solamente uniformarse con otra institución ya es un delito, porque es una tentativa, es tener la intención de agredir, tener la intención, ¿no?, de seguramente reprimir al pueblo, por lo menos por tentativa ya es un delito. Entonces, hemos visto en videos lo que está pasando. O sea, hasta dónde este gobierno quiere llegar a reprimir al pueblo que lo único que hace es reclamar que no tiene para comer, que no tiene combustible para producir y que no tiene y que se le está coartando el derecho democrático de elegir a un representante indígena, a un indio, ¿no?, como su representante en las próximas elecciones. O sea, se lo tiene que reprimir de esa manera. Mire, en la explicación que hizo una ministra sobre la participación de una ambulancia con miembros de la policía, yo decía, recordé la historia de García Mesa cuando utilizó las ambulancias para trasladar paramilitares y matar en la Central Obrera Boliviana en el golpe de Estado del 80, del siglo pasado. O sea, utilizan las ambulancias, policías en estado no estaban heridos, ¿no? Y con gases lacrimógenos en ambulancias para trasladar, para reprimir al pueblo. Entonces, están mal utilizando, ¿no?, algo que es sagrado para el pueblo, una ambulancia, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, este gobierno está con todas las intenciones de utilizar todos los medios ilegales, incorrectos y que están protegidos por 5 autoprorrogados que prácticamente le dan el respaldo y el resto se ha sometido del órgano judicial, de los recientemente electos del Tribunal Constitucional, se han sometido a estos autoprorrogados con el gobierno que prácticamente no cumplen nada de la normativa boliviana. No existe justicia. Bueno, han nombrado nuestros abogados tantos temas, como por ejemplo, ¿no?, el tema de terrorismo. ¿Qué dice el delito de terrorismo? El que tomare parte, dice, actuar al servicio o colaborar con una organización armada, ¿no? Los que se les ha encontrado armas son parte de una organización armada, los que están en las manifestaciones, ¿no? Esto, hasta los compañeros que están comunicando, que es otro derecho que se vulnera en la Constitución boliviana, pero también a nivel internacional. Todos tenemos el derecho a comunicar. Todos podemos hacer de representantes de redes sociales. La información es un derecho que todos tenemos. No es necesario tener un título de comunicador para informar, ¿no? Entonces, se lo agarra porque informa desde el lado que los medios que conocemos en el país, grandes, no informan, se los quiere también procesar por terrorismo. O sea, estamos fuera de la normativa.
Entonces, estamos luchando, el pueblo boliviano, jurídicamente, contra un Estado represor, contra un Estado que ha prácticamente secuestrado, raptado el derecho, la constitución, la democracia, la economía, todo. O sea, estamos contra ese Estado. No es fácil la lucha. Sin embargo, considero que el pueblo boliviano, con la resistencia que tiene, creo que vamos a triunfar para que se restablezca el Estado de Derecho a la Constitución, el derecho a la economía, el derecho a la democracia que tenemos todos los bolivianos, no solamente algunos, todos los bolivianos. Pero también este informe, cuando de alguna manera protege el Estado, perdón, el derecho a la protesta, ¿no? Eh, redacta párrafos importantes que manifiestan que las Fuerzas Armadas no deben participar. Ya decimos en Bolivia, debería aprobarse una ley de excepción si es que fuera necesario. Esa es una normativa interna. Sin embargo, la norma internacional que dice que este relato, esta recomendación vinculante de la CIDH manifiesta que las Fuerzas Armadas no deben participar en una manifestación o contra manifestantes de un determinado país, que somos parte. Dice, ¿no? En su parágrafo 325, el control de las perturbaciones por las manifestaciones de protesta social corresponden a la policía, cuya función es orientada a la seguridad pública y no a la seguridad del Estado. Dice, ¿no? La declaración de estados de excepción no deben utilizarse en contexto de manifestaciones. O sea, si hubiera estado de excepciones de sitio en algunos lugares, algunos países, no deben ser contra manifestaciones. Y en este momento lo que se está haciendo de manera material, sin ni siquiera decreto, sin normativa, es utilizar a las Fuerzas Armadas. Y de esa manera, ¿no es cierto?, reitera varias recomendaciones que nuestras Fuerzas Armadas de los países miembros no deben participar. Un tema más para terminar esta explicación. Mire, algún juez hace algunos años de este gobierno ha determinado que los bloqueos, ¿no? Que son una forma de protesta, los bloqueos, ¿no? Lo ha definido como ilegales, solamente protegiendo el derecho de algunos y no de los que están protestando, de los que no están conformes con sus derechos a la expresión, a la asociación, a la petición, al Estado boliviano. Ha determinado esto, el bloqueo ilegal, un juez. ¿Y qué dice las recomendaciones de la CIDH? Dice, las restricciones de las manifestaciones y protestas, incluyendo bloqueo, ¿no? En primer lugar, dice, toda limitación a estas manifestaciones deben estar previstas por ley. Por ley. No puede un juez agarrar y definir. No, se corta este derecho humano a la protesta o se corta este derecho a la petición. Un juez no puede hacer y deshacer. Claro, la justicia también está secuestrada por este gobierno. Dice, las restricciones deben ser este tipo de restricciones, incluyendo el derecho al bloqueo, ¿no? Las restricciones deben estar previstas en la ley de forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara. Solo la ley formal, lo ha entendido la Corte Interamericana, tiene la aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. Todos los derechos. Por lo tanto, lo que algún juez determinó o interpretó que no se puede, que no es un derecho a la protesta, el bloqueo, está mal. Y solamente comparemos el presidente Evo el 2019, que mucha gente colocaba dos manifestantes o un manifestante, una pitita, no era su forma de manifestarse, no intervino, no utilizó las Fuerzas Armadas, no persiguió a nadie, no gasificó a nadie, ¿no? Se le llamaba en su momento los pititas. ¿Y cómo es el pensamiento de estos pititas que ahora dicen, ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Intervengan, gasifiquen, maten. ¿Cómo es el pensamiento indígena boliviano? Pacífico. Agotan todo la forma de solicitar al Estado, de pedir que se corrijan las cosas, y el Estado, que representa el gobierno fundamentalmente, no cumple, no escucha a la gran mayoría del pueblo boliviano.
Entonces, todo lo que se está haciendo a partir de la criminalización de los bloqueos, de las manifestaciones, de la persecución, es ilegal en Bolivia, es ilegal de manera internacional. Algún momento, todos los que están participando se los va a procesar internamente y externamente. El gobierno, con seguridad que ya no tiene ningún tipo de solución, están todas las pruebas, pero queremos darle un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas. No participen, es ilegal su participación en cualquier represión, intervención a una manifestación que existe en este momento en el país. Y la policía, que se cuide porque también no deben, no pueden participar con armamento, no pueden participar de manera agresiva contra un pueblo que se está manifestando por sus derechos. El derecho a alimentar a su hijo, el derecho a alimentar a su gente, a su familia, ese derecho que están peleando fundamentalmente. El derecho a producir, a hacer economía, el derecho finalmente democrático y político, ¿no? Por ese derecho se está manifestando. Por lo tanto, los que están equivocados son los del gobierno. El pueblo no se equivoca. Y espero que tanto la policía como las Fuerzas Armadas reflexionen. Está el derecho, está la normativa interna, la normativa externa, analicen con sus muchos abogados que tienen, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la policía. Y, por supuesto, no deben cumplir órdenes que estén fuera de la norma. Y en este sentido, bueno, espero que no se dé las formas agresivas, la forma de tener la intención de disfrazarse para agredir al pueblo boliviano como lo han hecho en algún camión, miembros de las Fuerzas Armadas, y todo esto, por supuesto, es esta agresión, esta idea del Estado boliviano, de algunas instituciones, de algunos miembros de esas instituciones, es para dominar, es una forma nueva de dominar al indígena. Que no voten por un indígena, ¿no? Que no tengan derecho a tener economía, porque lamentablemente lo que ha hecho el pueblo boliviano me preocupa. Mire, si hubiera tomado decisiones hace 2 años este gobierno, el combustible, la gasolina, el diésel, hubiera aumentado lo que vale a nivel internacional. En su momento era 6, 7 bolivianos máximo. Hubiera aumentado a 5, a 6 bolivianos, parte subvencionado, o finalmente al precio internacional, sin robar, sin aumentarle de precio, que hay muchísimos informes, sin aumentarle 30, 40% el precio. ¿Dónde está esa plata? Decía una ministra, la ministra de Presidencia, hace algunos meses, hemos comprado 13.000 millones de dólares de combustible, ¿no? Esos 13.000 millones, 30%, ¿cuánto es? 3.500 millones de dólares que existe sobre el precio. ¿Dónde está esa plata? De eso está molesto el pueblo boliviano. Pero bueno, quieren someter a esos indígenas que reclaman, que no tienen recursos, y ahora el gobierno que ha llevado a que nuestra moneda valga casi nada, ¿no? Donde todo ha duplicado el costo o más del 100%, significa que el combustible, cuando quiera otro presidente, Dios lo va a querer y el pueblo boliviano, que sea un indígena transparente, honesto, nuestro presidente Evo Morales, suba el precio, pero ya no va al precio internacional de 80 centavos, $1, es 16 bolivianos. Nos ha llevado al desastre ya a este gobierno. Y si tuviera un poco de dignidad, de honestidad con la historia y con Bolivia, debería irse con las manifestaciones pacíficas que hay en este momento, porque el pueblo boliviano ya está cansado. Ramiro. Gracias, doctor. Presidente, creo que es una muy buena explicación. Gracias al doctor Cox, al doctor Tola, Ochoa y al senador Lucho Flores por la excelente explicación, orientación, como decimos en quechua, chovita, clarísimo. La protesta es un derecho, nacional e internacionalmente. Me estaba recordando desde Víctor Paz Extensoro, a mí me procesaron por terrorismo, incitar a la violencia, solo por reclamar un derecho. Jaime Paz Zamora, a todos les gané todo el proceso.
Recién me estoy recordando, a la Áñez también ganamos su proceso. 29 procesos. Cada proceso con 4, 5, 8, 10 cargos. Este proceso de Lucho Arce con 8 cargos. Es una demanda netamente política. Tal vez los próximos días, estimados abogados, senador, puede explicar los derechos del movimiento indígena que está en el convenio 169 de la OIT y en los derechos del movimiento indígena aprobado por Naciones Unidas, ratificado en Bolivia. Sería importante repasar, están todos los derechos. Y acá nos están privando a luchar por nuestros derechos. Por eso agradezco la presencia, nuevamente muchas gracias, orientador ante el pueblo boliviano, y sobre todo con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo soy del campo, escuchaba de niño, de adolescente, ¿qué decían los papás, mamás? Hay que ir, los hijos tienen que ir al cuartel para defender, para aprender a defender la patria, para servir la patria. Así es. Ahora soldados usados contra su padre, contra su madre, y como el doctor Lucho Flores, senador, estaba explicando, es ilegal, es inconstitucional, ilegal internacionalmente. Hace un momento estaba reunido general Aguilar, comandante general del ejército, en el Colegio Militar del Ejército, ¿no? Planificando la ruta despejada como camino libre, término que manejan, planificando para reprimir al pueblo. Yo solamente quiero recordarles, 2019, muy bien recordaba el hermano Lucho Flores, senador, me han pedido una reunión personal, el mando militar, y me han pedido armamento, balas. Yo dije, ustedes no son quienes tienen que meter balas al pueblo. Ustedes son para dar seguridad externa. No acepté. El mando militar, comandante en jefe, los 3 comandantes, su jefe de Estado Mayor. Entonces, y ahora no, vía libre. Algunos hermanos militares se me están quejando, ya son 11 de junio. Hoy es 11 de junio. Y no les ha pagado el sueldo, molestos. Además de eso, ¿no? ¿Cómo están? Yo estoy casi convencido, el comandante, los comandantes deben de estar recibiendo otra plata. Aprovecho a ver esta oportunidad para que puedan informarse a los abogados. Una reunión del mando militar, el general, espero no equivocarme, el general Wilson Sánchez, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha planteado cortar servicios básicos al trópico de Cochabamba. Este general que es conocido como Diablo Sánchez. Y aquí están aplicando esto. Mira, nos han cerrado Banco Unión, han retirado a los fiscales. Ahora el plan es retirar a los médicos y a los profesores. Después dejar sin luz, sin entel, sin agua. El gobierno de Lucho Arce está aplicando como el Donald Trump en Palestina. Es muy grave lo que está pasando, quiero que sepa el pueblo boliviano. Es oficial. Solamente cerrando el banco, está atentando los derechos económicos de todo el departamento de Cochabamba. El sector que más exporta productos es el trópico de Cochabamba, ahora sin bancos. Pero además de eso, perjudicando a un banco del Estado. Alguna banca privada dándose forma está atendiendo. Entonces el Estado va a tener pocos ingresos, pues. ¿Cómo? Está destrozando la economía, cerrando la banca de Estado, Banco Unión. Hay que dar salud, educación sobre todo, más servicios básicos. Eso es atentar todos los derechos. Por eso estaba pensando esta madrugada. Lucho Arce hay que comparar con Donald Trump. Lo que está haciendo con el presidente de Israel a Palestina, sin comida, sin salud, sin educación. Planteado por un general, ¿no? General Wilson Sánchez, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, para empezar a denunciar, está pasando acá. Pero aquí realmente estamos unidos, los compañeros, compañeras.
Sí, presidente. El día de ayer teníamos información, por ejemplo, de que además de haber cesado el Banco Unión, haber trasladado a los efectivos policiales, han cesado prácticamente las estaciones policiales, han también instruido el cierre de las oficinas de Entel. El día de ayer esto se ha ido confirmando ya, o sea, las oficinas de Entel ya no están trabajando. Y justamente había el comentario de que probablemente también restrinjan o cierren oficinas de ELFEC, el servicio de electrificación que tenemos acá en el trópico. Ayer emitieron un comunicado los de ELFEC señalando que no van a ellos cesar, van a seguir trabajando, pero bueno, en este momento nos están cercando prácticamente y nos están aislando, que sería el término correcto, presidente, de todos los servicios estatales que tenemos en Bolivia. O sea, nos están coartando de los servicios del derecho de cada boliviano. Y el boliviano, la población boliviana está molesta en nuestro país. Y no es porque sea un movimiento evista o porque solo los evistas, como a través de los medios intentan tergiversar y mentir a la población. Voy a mostrarles un video y pasó recientemente en La Paz hace una media hora aproximadamente. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, don Jorge Silva, ha sido increpado y acorralado hoy miércoles por la mañana en la zona de la Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, durante un operativo de control de precios y abastecimiento de carne de pollo. Este es el video de la Red 1. Vamos a ver y escuchar lo que ha pasado hace unos minutos atrás. Ciudadanos a golpes por pollo. Molestia por la escasez de pollo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Manifestando su malestar ante la autoridad del Viceministerio de Defensa del Consumidor, y esto ha generado enfrentamientos con el personal del viceministro Jorge Silva. La gente está enardecida, furiosa, porque había señoras llorando, mostrándonos bolsas de pollo que habían comprado en 250 bolivianos. Nos decían, hemos comprado 4 kilos de pollo en 250 bolivianos. Esta es la situación que ha generado malestar y ha generado que, bueno, vaya caldeándose los ánimos. Ahí estamos. Ellos tienen sueldo de 7.000 a 15.000 bolivianos. Y nosotros, la población, apenas vivimos con lo mínimo. Los malandres. Bueno, ahí estamos viendo justamente el señor que agarró a golpes, es lo que nos manifestaba en esta impotencia que tiene la gente y que, bueno, ha derivado en que el viceministro salir huyendo de este sector de la Garita de Lima, cuando explicaba que el precio tendría que ser realizado a 23 bolivianos el kilo. Y ustedes saben que, bueno, nosotros hemos estado evidenciando que se ha estado vendiendo 4,50 y hasta 41 bolivianos. Viendo prácticamente el personal está molesta y busca increparlo. Y he visto incluso algunos se han ido a los golpes. Es lo que estamos mostrándoles en estos instantes. Estamos escuchemos un poquito de declaraciones del viceministro. Que está lanzando, estamos viendo, bueno, le ha llegado una bolsa, le están botando fruta, está empezando la gente a lanzar cosas contra la autoridad y también, bueno, de alguna forma contra la prensa también que se encuentra en este sector. Ahí ustedes están viendo cómo le lanzan comida, fruta, basura. Ese es el malestar de la población que está enardecida. Hemos visto gente que ha mostrado sus bolsas de mercado, manifestando que han tenido que gastar más de 200 bolivianos para poder comprar pollo, 50 bolivianos nos decían para comprar medio kilo de carne molida. Eso ha empezado a generar el malestar. Las amas de casa han llegado hasta el viceministro, lo han increpado y eso de un momento a otro derivó en esta situación. Lo que ustedes están apreciando en estos instantes, que la gente molesta, ha acorralado al viceministro, no lo dejan salir de ese punto, está tratando nuevamente de avanzar, pero ahí están viendo. Paola, permítanos, bien, estamos observando lo que está pasando en este momento, tensión. Bien, eso es lo que ha pasado y con estas imágenes, reiteramos, lo publica Brújula Digital, tomando este video en el periódico digital, dice el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor Jorge Silva
fue increpado y acorralado este miércoles por la mañana en la zona de Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, durante un operativo de control de precios y abastecimiento de carne de pollo. Hay molestia a todo nivel, presidente. Para terminar nuestra entrevista, el pueblo boliviano, campo urbano, está movilizado por el tema de comida. Está de hambre. Y el hambre no se resuelve con represión, no se resuelve con militares ni con policías, sino con programas sociales, con programas productivos. Yo me acuerdo perfectamente cuando faltó arroz, 2007 o 2008. Siembra de arroz, 0% de interés. Y después empezó a inundar arroz, nunca nos faltó. Se puede recordar muchos programas sociales, programas productivos, incentivar al pequeño productor, al medio productor, garantizar, dar su seguridad jurídica. No siempre todo pueden cumplir al gran productor para su exportación, para que entre dólares y no estar cerrando la exportación. Se garantiza el mercado interno, el excedente se exporta. Y para que haya excedente, inversión, apoyo, créditos blandos, eso hicimos. Ahora, frente al hambre, con policía, militares, lo que el senador explicó muy bien, algunos comandantes van a tener problemas muy serios. En este momento, el coronel Huarachi Morales está enfrentando al movimiento campesino en la zona de Parotani. El pueblo tiene identificado que hay comandantes. Y no solo es el pueblo. Los mismos militares, sanos, honestos, informan permanentemente. Me informaron desde La Paz a las 12 de la noche preparándose de Ingavi, 4 Caballería del Alto, de Ayacucho, Achacache, de Bilbao, espero no equivocar, la mecanizada en Viacha, Calamadé, Patacamaya, rumbo hacia Cochabamba. La segunda división del ejército de Oruro, varios, estaban concentrados hasta las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana en Cayhuase planificando operativo. Queremos decir al pueblo boliviano, con esta operación solo van a crear mayor rebelión, sublevación del pueblo ante el gobierno. No resuelve, porque con esta clase de operativos, más reacción, más convulsión del país. Repito nuevamente, el gobierno no tiene ninguna propuesta económica, no tiene una propuesta estructural para enfrentar el déficit fiscal. ¿No? Los resultados, lo que decían los doctores, a mí me sorprendieron los datos. 15.000 estudiantes abandonaron. Aquí ha venido, no sé si ustedes grabaron, un joven, me acuerdo perfectamente, unos 20 años, dice: ¿qué estudia? No estoy estudiando. ¿Por qué no estudias? Mi papá no tiene plata. Todos mis hermanos mayores son profesionales, yo no puedo estudiar. ¿Por qué? Su papá no tiene plata. Vienen aquí algunos profesionales: hermano Evo, gracias a vos soy profesional, pero yo no he pagado su estudio, yo no he hecho estudiar. Claro, hemos dado beca a unos 15.000 médicos en Cuba, unos 2.000, cerca de 3.000 en Venezuela, becas a Rusia, a algunos países, en UNILA, ¿no? Y Oracarés, gente huérfana, sin papá, mamá, becamos gracias a Brasil, ¿no? Unas becas sí, pero no. Entonces me dicen, antes había movimiento económico, hacia estudiar. Los papás, mamás dicen, gracias, ¿no? A vos, a mi hijo ya es profesional. Dicen, no faltaba trabajo, faltaba más bien mano de obra para trabajar. Entonces, hay movimiento económico, que trabaja y son profesionales, ¿no? Y lo que dan, lamentablemente, miente el gobierno. Es ambulancia, totalmente confirmado, ¿no? La ambulancia estaba con 3 policías y lleno de gases, como en tiempos de las dictaduras militares. El movimiento campesino, la gente que corta camino o concentración, conocen que la ambulancia va a médicos o heridos. Se detiene, se revisa, hay que dar paso. Con prioridad. Claro. Siempre ha sido Siempre eso. ha sido así. Claro, a esto han agarrado
querían checar qué heridos, cuántos médicos, cuántos heridos, enfermos, nada, policías y gases, no pues. Claro, eso Cualquiera molesta. va a reaccionar. Claro. Ahora echar la culpa nacional e internacionalmente, han atacado médicos heridos, totalmente falso. Por eso el día domingo decía, apoyo a Lucho Arce, que venga Comisión Internacional para investigar. El día Lo de ayer. En tiempos, evistas atacan Yayagua y dejan 33 heridos que pedían fin de los bloqueos. Atacan Yayagua, por favor. Vistas. A mí me informaron, ¿no? Después de 1 hora o 2 horas preocupado, que algunas autoridades locales, nacionales de la región, han organizado a sus funcionarios para ir a hacer levantar el bloqueo con policía. A los policías obligaron que les acompañe. Imagínense. Sí. Que es una senadora o un senador, Una senadora. ¿no? He ido a obligar cuando el movimiento campesino ha hecho respetar su bloqueo de caminos. No han podido. Ya ha circulado rápidamente uno que dispara, ¿verdad? Sí, 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 el Dispara. nombre. Me informan, ¿cómo van a disparar? No, el que ha disparado es, según información, hay que investigar, Fernando Terrazas, director de CEGIP. Y se ve muy claramente, ¿no? En un video cómo dispara. Eso hay paramilitares y policías como en 2019. Igualito. Como los camas dicen, igualingo. El hecho de portar arma ya es un grave delito. Grave. Presidente, porque atenta a la humanidad. Totalmente, pero un poco escuchando la intervención de los doctores. Ponciano Santos, el 2023, elegido como ejecutivo de la Confederación Sindical Única. La Paz del Alto. Bueno, claro, sería comentarle. Él ha mandado un pliego al gobierno para negociar la demanda. Nunca les abrió la puerta. Aislado, ahora detenido, ahora encarcelado, dirigente nacional que pedía diálogo para atender la demanda del movimiento campesino. Se ve el movimiento campesino más grande de toda Bolivia. Conozco porque soy afiliado. La Federación del Trópico es afiliado a CSUCB. Año pasado, espero no equivocarme, Congreso de Interculturales, compañero Enrique Mamani, ejecutivo, con su comité ejecutivo, mandan pliego al gobierno. Tampoco han abierto las puertas. Cerrar las puertas. Y todo era advirtiendo de la tremenda crisis económica que se venía ya en esos tiempos con Ponciano Santos, ¿no? Justamente había estas demandas, soluciones a la crisis. Y ahora, el año pasado, septiembre, 3 de septiembre, recuerdo perfectamente, había un ampliado nacional del instrumento político y todos los movimientos sociales. Los compañeros querían al bloqueo de caminos. Yo evité el bloqueo de caminos. Así es. Hasta cada 2 semanas bloqueo de caminos, 3 de septiembre del año pasado. Yo dije, compañeros, este mes, septiembre, aniversario de 3 departamentos, ¿recuerdan? Debe estar grabado hoy. Sí. Hemos transmitido, soy testigo de eso también. Aniversario de Cochabamba, aniversario de Santa Cruz, aniversario de Pando. No solamente hay actos culturales, actos cívicos, sino hay ferias, ¿no? Hecho suspender, mejor marcha pacífica de Corcoyo de la Paz. Sí, recuerdo muy y bien. Preparamos, 14 o 16 puntos de reivindicación. Mandamos oportunamente para que atienda. Si no atiende, vamos a marchar. Si no atiende, vamos a marchar. Si atiende, no vamos a marchar. Y no vino ninguna respuesta. Y marchamos. El día que llegamos a La Paz, fines de septiembre, Atlas Electoral decía 3.4 millones de marchistas. Pidieron reivindicación, una moción pacífica. Llegamos, que era pacífica, dijimos, terminamos, lamento mucho, no hay nueva tensión, nos retornamos. Aunque he sido muy cuestionado por algunos compañeros. ¿Cómo? En manos marchado. Ni diálogo, ninguna tensión, más bien represión. En vez de eso, el gobierno ha llevado grupos de choque de Santa Cruz, ¿no? Decían muchos de Blooming, en vuelos directamente hasta La Paz, esperando en el Alto, en la ciudad de La Paz, enfrentamiento con la policía. ¿Ocurrió eso? Sí, en el Alto, con grupos de choque, enfrentando a los alteños. El Alto se ha hecho respetar. Termina la marcha, grupo de choque trasladado a Santa Cruz, como decía, con policías enfrentando, sin más motivo. Acabó la marcha, la concentración, estamos retornando, ir a detener desde la terminal, de todas partes. Han gasificado y Gasificado, todo, en la noche. había un compañero herido. No se puede entender. Y los grupos de choque en la Plaza Murillo gritando "Viva Santa Cruz" en estado de ebriedad.
Y esos han sido los que han traído desde Santa Cruz, ¿no? Eso pasó el año pasado. La gente sana, honesta, no puede entrar a la Plaza A la Murillo, plaza principal. pero sí, traída de Santa Cruz, en estado de ebriedad, además de eso. Un desastre, el siguiente. Entonces, compañero Ramiro, muchas gracias por la entrevista. Ojalá el gobierno sepa atender las demandas y entender el peligro clamoroso del pueblo boliviano. A este paso, estoy notando que es imparable. No es Evo quien convocó al bloqueo de caminos. No es. Algunos dirigentes deben saber. Yo me puse, cuando me llamaron, ¿no? Primero, yo no soy dirigente de la Confederación, no soy dirigente del Pacto de Unidad. Sí representa a un movimiento político, y el movimiento político más grande de la historia. Así es. Sigue siendo. Ya es todo evismo. Es una forma de ataque, ¿no? Grave. Pero y no es esa casualidad. No era evista, ¿no? Cocaleros, pero Evo, cocalero, Evo, de narcotraficante, de terrorista, de asesino. Esa era la estigmatización, la criminalización. Trópico de Cochabamba, zona roja. Ahora depende en qué coyuntura política estamos. Después fue más, los masistas con Áñez y todo, ¿no? Eran masistas. Eran salvajes. Hordas masistas. Este último, el presidente del Comité Cívico dijo, no, Evo es cáncer. Cáncer. El peor cáncer que tiene Bolivia. Todo. ¿Será por algo? No, creo que sea casual. Ahora, lamentablemente no hay justicia. Ya rápidamente admitan la demanda de Evo, pero yo al Ministerio Público mandé grabaciones de protección al narcotráfico. Cerraron. Cuando hice averiguar por alguna gente que ¿por qué no están procesando, por qué no están investigando? Me dijeron, hay que preguntar al ministro de Gobierno, Eduardo Castillo. Me dijeron así, los técnicos del Ministerio Público. ¿Cuántas demandas de corrupción? Y la Fiscalía, el Ministerio Público no admite. Pero cuando hay una demanda por terrorismo, por incitación a la violencia, al día siguiente ya está admitido la demanda. Claro. A ese pobre fiscal, ¿cómo demorderá su conciencia? Cuando es contra Evo es inmediatamente, ¿no? El proceso. Así es. Cuando me expulsaron del Congreso 2021, era procesar, sentenciar e inhabilitarme. Seguro están pensando eso. ¿Cómo inhabilitar a Evo? Procesando. Pero uno que tenía 12 o 14 procesos, sentencias ejecutoriales, lo habilita como Amán Reyes Villa. Lo hacen alcalde. Y el mejor momento hemos reclamado aquí, que ganamos algo con las denuncias. Yo decía, el chi extranjero habilitado para el candidato. Un niño nacido acá, originario, inhabilitado. Y ahora creo que ya no escuchamos del chi. ¿Cómo un extranjero puede ser capitán general de las Fuerzas Armadas y gana las elecciones? Pues. Y reunión con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Reuniones en las cumbres. Ahora están volviendo a convocar, ¿no? A una cumbre. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Manfred pide diálogo, Tuto pide diálogo, Doria Menía pide diálogo, Andrónico también pide diálogo ante el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que estas reuniones, los representantes del imperio, el pueblo está en la calle pidiendo comida, y representantes del imperio reunidos ahí, bajo la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral dice, no vamos a acatar las sentencias de los autoprorrogados magistrados de factos, pero después llama, vengan, se reúnen igual. Y cuando denunciamos, creo que el Hurtado se escapó una vez de una reunión. Realmente no hay democracia, no hay economía, no hay justicia. El pueblo se lo moviliza. ¿No se tiene algo más, compañero? No, presidente, solo decirle a la amable audiencia que estamos en una situación realmente compleja, con ataques sistemáticos comunicacionalmente hablando. Todos los medios, bajo el título de evistas atacan o evistas terroristas, se ensañan contra un pueblo movilizado. A nuestro medio de comunicación nos atacan permanentemente, queriendo estigmatizar y hacer ver que la radio Causachincoca miente, y no es así para nada. Nosotros hacemos el trabajo de cualquier medio de comunicación tratando de enfocar la verdad, mientras que otros medios ponen titulares de evistas, y eso es lo que no es.
Presidente, anoche hubo, y un último comentario mío, me llamaron desde Parotani, había un herido de un compañero de nuestras organizaciones de allá de Cochabamba, que estaba herido en Parotani, y decía este compañero, por favor, ayúdennos, ¿cómo podemos llevar ambulancia? Digo, pero hay en Parotani ambulancia, de repente el centro de salud. Y lo que me dice el hermano, dice, pero no quiere la ambulancia ingresar. ¿Por qué? Porque teme que la policía lo arreste al chofer y le puedan procesar por cualquier situación. Entonces, semejante temor, presidente, ante estas situaciones. Intentaron desbloquear a las 5 por ahí, me informaron, fracasaron. Dura resistencia del movimiento campesino, mineros, campesinos del valle, algunos compañeros tal vez estaban retornando de La Paz, del trópico, se chocaron, una fuerte lucha, han retrocedido, ¿no? Y ha habido 4 heridos. Sí. 2 del trópico, 2 del valle, ¿no? Unos dicen que era bala, otros dicen que era balines. Balines y balas. Y hemos tratado telefónicamente de ayudar por dónde van a sacar y hablamos con algunos asambleístas que pueden garantizar en un hospital. No son 1, son 4 heridos. Y en este momento, ¿cuántos heridos, cuántos detenidos habrá? ¿Cree que eso va a parar? Y yo no sé si tiene un equipo técnico, equipo político que pueda hacer una perfecta evaluación de la coyuntura política. Mira, nosotros no sabíamos, cuando estamos hablando acá, cómo están abucheando al viceministro de Defensa del Consumidor. Faltaría que le pongan ahí titular, ¿no? Evistas Faltaría, saltaría eso, ¿no? De comentarista, ya debe ser evista. Bienvenido al evismo, yo diría, ¿sí? Qué terrible, presidente. No, terrible. ¿no? Entonces, para terminar, quiero decir a los amables oyentes que escuchan, no nos vamos a rendir. Es un derecho defender al pueblo hambriento. Lamentablemente hay mucha hambre, deserción escolar. En las universidades, hemos visto acá jóvenes que se quejaban llorando, no tengo plata para ir a la universidad. Esa es cada día llamada, ayúdeme. Yo también necesito ayuda porque me han congelado mis cuentas bancarias. ¿Cómo puedo ayudar yo? Claro, cuando estaba el presidente, tanta ayuda hacíamos, hacía mucha ayuda, ¿no? Entonces, creo que he obligado, hermano Ramiro, a conversar y tal vez de acá 2 días, otra vez algunos mensajes acá con algunos compañeros que nos pueden acompañar. Quiero que sepa, el plan del gobierno es una intervención militar policial por tierra y aire. Al trópico. Al trópico, al Aucaín, estamos informados. Por aire van a disparar como en Sacaba, ¿no? El 2019. Acá van a clasificar, van a disparar, porque en ese disparo en Sacaba estaba un oficial del trópico, me comentó hasta Argentina. Yo he dicho, comandante, yo no voy a disparar, porque ahí abajo está mi papá, mi mamá. No disparó, han ido a dejar. Después, a los oficiales del campo no permitieron que vayan a disparar. Grave. Igual, en la ciudad de La Paz, también un oficial jugador, subteniente de Río Abajo, Aymara. Informaron en La Paz, disparen. No era por ahí, no era el helicóptero, sino por tierra. Mi comandante no va a disparar. Al frente están mis familiares. Y después lo llevaron. Ahora, en el gobierno de Lucho Arce, ni un cadete del trópico en los institutos militares. Ni un cadete. Mira, imagínense, es imperio. Claro. Ya son las mamás, en este momento están pidiendo cierre los cuarteles, retirar a sus hijos, por culpa, así como del general Aguilar. Cuidado, no haya reclutamiento. ¿Por qué van a mandar a sus hijos al cuartel para que se tienen que ir a reprimir a sus hijos? Claro. Que yo sepa, en Europa están nuevamente instalando los cuarteles. ¿Para qué? Para apoyar las políticas del capitalismo, el hegemonismo global. Acá hay un pensamiento más bien cerrar los cuarteles. Con este hecho que están haciendo, solo están ayudando a la derecha para que vuelva a la derecha y nuevamente perdamos nuestros recursos naturales. Esa es su intención. Estamos convencidos, por eso la resistencia. Esta lucha no solamente es por comida, por hambre,
Ese es defendiendo los recursos naturales. Entonces, si la derecha vuelve, olvídense, no hay litio para los bolivianos, no hay gas, no todos los recursos naturales. El plan nuevamente a privatizar los servicios básicos. Es un debate, es una cuestión ideológica, programática, ideológica. No es un temita solamente de hambre. Hay hambre, por supuesto, por las malas políticas del gobierno. Y todos recuerdan los 14 años. Ayer venía un compañero de turno, medio lloroso, comentaba, ¿no? Cuando estabas Evo de presidente, faltaba tiempo para yo hecho mi piscinita, entorno, había turismo. Ahora no hay turismo, no hay movimiento económico. Antes faltaba tiempo para atender, ¿no?, a los que visitan en su piscina. Ahora nada. ¿Cómo explica? Que vuelva, tiene que volver. En la situación de campaña, pues, bueno, explicando, estaba informando lo que me dijo ayer, la última reunión que tuve ayer, con un grupo de compañeros de guardia, de torno, del Valle Cruceño, jóvenes, profesionales. Entonces, solo decir, hermanos y hermanos, al margen de defender nuestros derechos, no solamente el derecho a la protesta, sino a las reivindicaciones económicas, sociales, culturales. En este momento, fundamentalmente, el tema de Comina, estamos defendiendo los recursos naturales. El plan del gobierno es dejar a la derecha que vuelvan otra vez, vuelvan las privatizaciones. Esa es nuestra lucha, una dura lucha para el pueblo boliviano. Así es, nuevamente, muchas gracias. Hasta cualquier momento.